Nací en Bagdad en el año 1958. Estudié el periodismo y luego estudié administración y economía en la Universidad de Bagdad. Por eso trabajé como periodista en muchos periódicos y revistas iraquíes y árabes. Y durante la guerra entre Irán y Irak en los 80 del siglo pasado, yo escribí muchos artículos a favor de mi país. Por eso, cuando el ejército de los Estados Unidos entró a Bagdad en 2003, en la última guerra, muchas milicias militares armadas entraron con el ejército de los Estados Unidos. Y aquellas milicias tenían listas negras. Estas listas negras contienen los nombres de las personas que escribieron en contra de Irán a favor de Irak. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de estos periodistas que están en estas listas. Por eso trataron de matarme y iban a matarme vivo en la calle. Pusieron gasolina sobre mi cuerpo y me quemaron. Quedé en el hospital 43 días, pero un día el enfermero me dijo que hay unos militares en la puerta del hospital y quieren entrar para visitarte. Pero yo no tenía amigos militares, por eso rechacé esto. Y le dije no. Luego me dijo, creo que ellos quieren entrar para matarte porque ellos saben, ya, todavía estás vivo. Y me llevaron en una ambulancia como una momia a mi casa. Quedé en mi casa como 2 meses y luego escapé a Siria y de Siria a Líbano y de Líbano a Egipto y de Egipto a Marruecos. Y en Marruecos trabajé como periodista en la ciudad de Agadir, en el sur. Pero un día en octubre del año 2007 recibí una llamada de un iraquí, pero el número que apareció en mi celular es de Marruecos. Él me dijo, ¿sabes por qué estoy aquí? Y yo, no. Me dijo, estoy aquí para matarte. Estoy aquí para matarte. Y en este momento fui a la policía para avisar que yo recibí esta llamada y no sé quién es. Me dijeron, vamos a checar. Tomaron el número y me llamaron después 3 días. Me dijeron, sí encontramos el número, pero es un número de un teléfono en la calle, público, y no sabemos la persona. En este momento empecé a hablar con la Organización Mundial, la International Pluma, en Londres. Me dijeron, ok, debes escribir tu historia completa y enviar todos tus documentos y credenciales y libros y artículos y vamos a estudiar tu caso. Y empecé a traducir todas mis obras al inglés y envié todos mis documentos a ellos. Después, como 2 meses o 3 meses, me dijeron, felicidades, ya te aceptamos como miembro en nuestra organización y vamos a buscar una ciudad de 50 ciudades que tenemos alrededor del mundo para enviarte a esta ciudad. Después, 10 días me dijeron, felicidades, México te aceptó como escritor huésped. Y hace 10 años estoy aquí, no salí del país. Llegué a México en el año 2008.
Pero cuando llegué no hablaba nada del español, porque el español no es una lengua muy común en mi país. Por eso entré al CEPE, la Escuela para Enseñar el Español para Extranjeros. Estudié en el CEPE un año y después de un año hice el examen de profesores de la lengua árabe en UNAM y pasé el examen con un grado alto. Por eso el CELE me dijo en un correo que te necesitamos para trabajar con nosotros como profesor de lengua árabe. Y desde el año 2010 estoy trabajando en este centro. أنا حاتم عبد الواحد صالح. أنا أستاذ أعطي دروس في اللغة العربية في جامعة أونام.